Bueno, vamos a continuar entonces, muchachos. Yo espero que se hayan puesto, aunque sea medio de acuerdo en este momento. Yo les recomendaría para que trabajaran por lo menos por parejas. Si no pueden juntarse de a 3 personas, no importa, pero por lo menos para que se reduzcan un poco el trabajo. Entonces, lo siguiente que tenemos que hablar ahora es de la regla del 100%. Esta es aplicable sobre todo cuando están construyendo su EDT y su diagrama de Gantt. ¿En qué consiste esta regla? En primer lugar, la EDT debe incluir el 100% de todo el trabajo que ha sido definido para el proyecto. Debe incluir además el 100% de los entregables del proyecto. De forma que cuando se sumen los componentes de un nivel, deben dar un total del 100%. Por ejemplo, vamos a verlo así, porque si no se lo digo hablado, creo que está como que... Vea lo siguiente. Tenemos el proyecto completo, que sería en este ejemplo la construcción de una casa. El siguiente nivel son estos 3 componentes. Cada uno de ellos representa un porcentaje del trabajo de construcción de la casa. La suma de estos 3 porcentajes, es decir, 20 más 60 más 20, eso nos debe dar el 100% que corresponde al trabajo completo de la casa. Luego de allí, si yo tengo este otro elemento que es de nivel, vamos a llamarlo nivel 2, este elemento de diseño, el cual está conformado por una serie de actividades. La suma de los porcentajes de esas actividades me debe dar el 100% de ese elemento. Es decir, en otras palabras más sencillas, la suma de las actividades que componen a un elemento superior siempre debe ser 100%. Aquí lo tenemos nuevamente al lado. Aquí, fíjense que la actividad de construcción está formada por 3 elementos. Y esto es algo que tienen que estar pendientes, porque uno de los principales errores del ciclo pasado en cuanto a la elaboración de los diferentes entregables era que nunca les daba el 100%. Entonces allí está. Vean que si sumamos 50 más 35 más 15 me da 100% de este elemento. No importa que ese elemento corresponda a 60% del de arriba, pero él debe ser estructurado, o más bien no ser estructurado, descompuesto en su totalidad del 100%. El que está al final igualmente. Este elemento del final se descompone en estos dos. Vean que los porcentajes no tienen por qué ser iguales en ningún momento. La suma de esos dos valores, 75 más 25, me debe dar el 100% de las actividades o de los componentes que necesito para esta actividad que está arriba. ¿Entienden lo que dice, lo que significa esa regla? Sí, profesor, claro. Está sencillita, pero es bastante útil. Y mayoría de las veces cuando les toca empezar a aplicar, sobre todo al diagrama de Gantt, se les olvida. Y cuando yo les digo, mira muchachos, tienen que hacer el diagrama, pero no puede quedarles nada de color rojo. Y cuando volteo a la parte que reviso, en la parte de las actividades donde hay que hacer la relación, tienen casi todo en color rojo, porque o pusieron demasiado en porcentaje, sobre todo que ponen de más, es lo que pasa. Sobrecargaron el sistema o lo dejaron subvalorado. Entonces tienen que estar pendientes con eso.
que cuando ustedes estén planificando las actividades ya que sean de manera más detallada, esos porcentajes siempre deben sumar 100%. Por eso es que si ustedes hacen ahorita un buen algoritmo, una buena estructuración, ya se van imaginando en qué porcentaje va a funcionar cada una de las actividades y van colocándole valores para que siempre les dé el 100% cuando pasen a sus otros diagramas. Ahorita no necesitan colocarle porcentaje, pero mentalmente sí deben ir pensando en ello. La mejor manera de aplicar esta regla es crear la EDT en términos de los resultados que esperamos obtener. Para ello debemos utilizar sustantivos en lugar de verbos. Una vez creados los primeros dos niveles, debemos desglosar los entregables en partes manejables. Para ello, lo que es el PMBOK en su versión 6 y posteriores plantean lo que es la descomposición de la EDT. En este caso, para el PMBOK se trata de una herramienta que consiste en dividir el alcance del proyecto y los entregables en partes más manejables, llamadas para ellos paquetes de trabajo, que es lo mismo que nosotros llamábamos acciones, que son el nivel más bajo de la EDT. En este caso, por ejemplo, de esta que estamos planteando en la pantalla, como no hay más niveles por debajo, estas que están aquí al final todas serían nuestros paquetes de trabajo o acciones que vamos a realizar. Estas se pueden asignar a una persona o a un grupo de personas para que las completen. En este momento, aquí surge una pregunta. ¿Hasta dónde debemos llevar nuestra división de la EDT? ¿Qué dimensión debe tener un paquete de trabajo? Para esta pregunta no hay una respuesta específica, sino que va a depender en cada caso del tipo y características del proyecto que estemos analizando. Tanto el número de niveles de la EDT como la duración de los paquetes de trabajo variarán entonces según el tipo de proyecto. En proyectos pequeños, la EDT se suele desglosar en paquetes de trabajo que aplican de 4 a 40 horas de trabajo, pero generalmente se utiliza la regla del 8-80, en la que ningún paquete de trabajo debe ser inferior a 8 horas o superior a 80 horas. Es decir, en equivalencia podríamos decir no inferior de un día ni mayor de 3 días, que es aproximadamente de 3 días, no, de 10 días, porque estamos hablando de horas de trabajo. Y cada día de trabajo se supone que formalmente deberían ser 8 horas de trabajo al día. Claro está que no toda empresa cumple con esa limitación por cuestiones de su conveniencia, porque mientras más horas pongamos a la persona a trabajar por el mismo sueldo, nos sale más económico. Pero nosotros vamos a tratar de trabajar con uno de esos dos modelos, 440 u 880. Realmente nosotros vamos a plantear todo en función de días para simplificarnos el trabajo. Sí, están por ahí, ¿verdad? ¿O ya se fueron? ¿Aló? ¿Siguen en la reunión? Ah, sí están allá, empezaron a escribir. Sí, profe, acá estamos. ¿Lograron llegar a algún acuerdo? Sí. Bueno, cuando terminemos con lo que nos falta de teoría, me faltan 7 diapositivas aproximadamente. Hablamos acerca de eso y definimos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. Porque ya estamos, a partir de la próxima, ya para este PC1 lo puedo dejar así, que trabaje cada quien individual. Pero para la siguiente, lo más adecuado es que ya nos guiemos por un solo estándar todos. Bueno, continúo entonces. En cualquier caso, el líder del proyecto debe aplicar su propio criterio para cada uno de los casos que se le presente y contar siempre con la participación y las opiniones de su equipo.
Además, es muy conveniente realizar una revisión final de la EDT con el equipo de proyecto y con el cliente, a fin de verificar el grado de descomposición de los entregables sea el adecuado. Una vez realizada la revisión final, es necesario crear el diccionario para acompañar esta EDT. Fíjense que para lo que es el PMBOK, el examen de certificación, aquí tenemos las características de la EDT que se toman en cuenta. En primer lugar, debe ser una representación gráfica, es decir, un diagrama, un esquema que muestre la jerarquía de todos los trabajos del proyecto. A mí me gusta, por ejemplo, sobre todo cuando la hacen de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí. Después, supongamos que este es mi proyecto. Esto es un nivel. Así, ya yo sé que este cuadro que está dentro del otro es un mismo nivel. Luego tenemos, por ejemplo, las fases de ese proyecto. Voy a dejar nada más que 2 o 3. Van unidas a esto. Y representan otro nivel. Inclusive, de ser posible, se coloca con un color diferente. Parece que agarré el color que no era. Entonces, ya que uno vea que el nivel rosado es uno, el nivel verde es otro, etcétera, y vamos haciendo que sea lo más visual posible lo que estamos construyendo. Ya ustedes saben que las sumas de los tiempos y recursos necesarios de cada nivel debe dar 100%. O sea que si este tiene, por ejemplo, lo hablamos ahorita, 10% de lo que es el trabajo de lo que se está haciendo, y este tiene 50%, ¿qué porcentaje debe tener la otra actividad? Cuarenta. 40 para que dé 100. Luego de allí podemos seguir subdividiendo. Vamos creando subniveles. Por ejemplo, de este pueden salir 2. De este puede seguir uno solo, no importa, hay que ver qué es lo que... Y de este pueden salir 3. La cantidad, recuerden que la cantidad de elementos de cada división va a depender del mismo problema. Y así puedo hacer aquí, o bien lo sigo haciendo de un mismo color todos los cuadros, o aquí ya empiezo de nuevo a separarlos de manera visual por colores. Depende de la cantidad. Generalmente el último nivel lo separamos así en diferentes elementos para poder estar pendiente. Inclusive aquí, si ustedes lo ven para lo que ustedes están haciendo, aquí por ejemplo supongamos que su grupo sea Chávez, Chura y Canales. Este sería el trabajo de Chávez. Este sería el trabajo de Chura, por decir algo. Y este sería el trabajo de Canales. Se distribuyen el trabajo, en vez de hacer una sola persona todo, cada quien hace una porción. Continuamos entonces. En segundo lugar, dice que identifica todo el trabajo que debe ser realizado. Si no está presente en la EDT, no va a formar parte del proyecto. Para poder añadir algo más, debe hacerse una reunión para que las partes lo autoricen. Es muy importante y debe existir una EDT en cada proyecto. Muchas veces no la hacemos de manera formal, sino que hacemos diagramas de flujo, casos de uso, etcétera, y los utilizamos para suplir esa falta. La EDT es la base fundamental para definir el alcance final del proyecto. Nos obliga a pensar en todos los aspectos del proyecto. Puede servir como una plantilla para proyectos futuros iniciales, ya con una EDT que hagamos ahora, por ejemplo, para un proyecto de colegio. Cuando se nos presente otro, simplemente le hacemos ciertas modificaciones y puede ser utilizada. No muestra dependencia entre elementos, sino simplemente el listado de actividades. Es responsabilidad directa del líder del proyecto. En su elaboración deberían participar todos los interesados para así quede lo más completa y exacta posible.
Sirve como herramienta de comunicación, por lo que debe ser publicada y conocida por todos los miembros del desarrollo, y es una herramienta muy útil para el desarrollo del trabajo en equipo. Algunas observaciones finales para concluir con el tema de la EDT. La EDT no es más que una imagen gráfica de nuestro proyecto, y aunque pueda parecer similar a un organigrama, es muy diferente. La EDT no muestra dependencias jerárquicas, solo entregables y el alcance del proyecto. La EDT identifica todos los entregables que deben completarse. Si no están en la EDT, no forman parte de nuestro proyecto. Hay que descomponer cada uno de los entregables a un nivel de detalle que permita un seguimiento eficiente del proyecto. Todos los entregables se deben nombrar como sustantivos y no como verbos. Es decir, identificar casos. Entonces eso es un verbo, la palabra identificar. En ese caso puede ser casos de uso. Ya eso es un sustantivo, el nombre de algo. La EDT es un documento formal del proyecto, de manera que cualquier cambio que se realice va a suponer cambiar los entregables y el alcance del proyecto. Por lo tanto, requerirá utilizar un proceso de control de cambios. Se debe crear con la ayuda y participación de todo el equipo del proyecto. Esto ayuda a las personas a entender mejor el proyecto y lo hace tornarse más viable. Luego tenemos un concepto llamado línea base de alcance. Este concepto nos indica que todos los proyectos desde su inicio deben estar sometidos a algún tipo de control, de manera que para crear un sistema eficaz de seguimiento es necesario establecer una línea base o de referencia, la cual va a marcar la ruta a seguir para el proyecto. Digamos que esa línea base es como nuestra planificación inicial. Por lo general lo que se hace es que cuando se produce alguna desviación, se resalta para poder hacerle su seguimiento correspondiente. La línea base es entonces una referencia que el líder de proyecto tendrá que seguir y controlar durante todo el ciclo de vida para detectar y corregir posibles variaciones que vayan surgiendo. En todo proyecto deberíamos establecer 3 líneas base como mínimo durante la etapa de planificación. La primera línea base es el alcance, es decir, determinar hasta dónde vamos a llegar. La segunda línea base es el cronograma, es decir, la referencia respecto a los tiempos de las diversas actividades. Y la tercera línea base, que es la que normalmente sí se establece, es la del coste, es decir, establecer el presupuesto de nuestro desarrollo, de nuestro proyecto. En proyectos predictivos, la línea base de alcance es la versión aprobada inicialmente del enunciado del alcance, que incluye los 3 componentes que nombramos anteriormente. A medida que el proyecto avanza, el director o líder de proyecto debe comprobar si todo progresa según lo establecido en la línea base. Por ejemplo, el estado actual del proyecto coincide con lo que se había establecido en la línea base de alcance inicialmente. Y vean que cada uno de estos elementos nos lleva a lo mismo. Lo que nos lleva es un proceso de identificación de lo que vamos a hacer y seguimiento. Hasta aquí llega la parte de teoría del contenido. Vamos entonces a